como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 22. Semana 30, 31, 10, 2023, tercer día de la semana. Texto bíblico. Ezequiel 37:9. Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ellen Goldwyn. ¿Qué puede hacer el poder del hombre? En una ocasión el profeta Ezequiel tuvo una visión en medio de un gran valle. Ante él había una lúgubre escena. El valle estaba cubierto en toda su extensión por huesos de muertos. Se le hizo la pregunta, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y contestó el profeta, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué podían hacer la capacidad y el poder del hombre con esos huesos muertos? El profeta no concebía ninguna esperanza de que se les pudiera impartir vida. Pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. Fueron sacudidos los huesos dispersos, y al juntarse cada hueso con su hueso, y se unieron con tendones. Se cubrieron de carne, y cuando el Señor sopló sobre los cuerpos que así se habían formado, entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Una visión de nuestra obra. Las almas de quienes deseamos salvar son como la presentación que Ezequiel vio en visión, un valle de huesos secos. Están muertos en delitos y pecados, pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran vivos. Si se nos hiciera la pregunta, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia, oh Señor, tú lo sabes. Según todas las apariencias, no hay nada que nos induzca a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra profético debe ser pronunciada aún a aquellos que son como los huesos secos del valle. No debemos abandonar, de ninguna manera, el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, la apatía, la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes debe predicarse la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de vida a aquellos que quizá nos parezca que no tienen ninguna esperanza, como si estuvieran en sus tumbas. Aunque quizá parezca que no están dispuestos a escuchar o a recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin preguntas ni vacilaciones. Debemos darles repetidas veces el mensaje, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano, despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, la contrición y al abandono de los pecados.
Entonces se verá claramente que, mediante el agente humano, se impartió al alma fe en Jesucristo, y que desde el cielo se impartió vida espiritual al que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado con vida espiritual. Pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la Iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la Iglesia pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes, y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. A menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma a la vida espiritual, a menos que los catedráticos de la verdad sean movidos por principios emanados del cielo, no han nacido de la simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. A menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía, a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él, están desnudos, no tienen el manto de su justicia. Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuvieran vivos, pues los que se esfuerzan en lo que, según sus ideas, llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de huesos secos que Ezequiel vio en visión. Testimonio, 13-07-2019. Alistaos, corre por tu vida. En sueños yo estaba en una ciudad. Ahí veía como maestros pasaban listas de nombres referentes a calificaciones del curso. Entonces, mientras observaba esto, escuchaba y veía varios nombres conocidos para mí en ese momento. Escuché mi nombre y lo vi, y la maestra se comenzó a reír al decirme que estaba reprobada y que si no me sometía a todos los rigores de dicho estudio no pasaría nunca dicho curso. Me angustié porque no deseaba ser reprobada y vi cómo, una gran mayoría, pasaba. Y solo un señor, como de 55 años, y yo no pasamos. Ambos estábamos ahí, preocupados. Entonces, en ese momento miré al cielo, y vi como una gran pieza de rompecabezas se colocaba en un rompecabezas que ya estaba todo montado y solo faltaba esa pieza. Una mano gigante y muy resplandeciente la colocaba y, así, el rompecabezas quedó listo. Escuché una voz proveniente del cielo que dijo, Alistaos, corre por tu vida. Entonces, comencé a correr y un maestro me detuvo y me exhortaba acerca de los estudios, y de tener un buen trabajo para gozar amplia economía. Entonces mi boca se abrió y dije, el padre o madre que no corra a sacar a sus hijos de las ciudades ahora morirán, y no dejaré que mi hijo muera aquí. Lo dije tan enérgicamente que éste me soltó y mi carrera continuó. Mientras corría vi al hombre que también había sido reprobado de los estudios. Estaba rodeado de eruditos muy famosos. Estos le urgían a quedarse y terminar la obra en aquel lugar. Al ver esto pasé cerca y le dije, porque lo vi con un joven a su lado muy parecido a él, corra, corra, no escuche lo que le dicen, salve a su hijo y sálvese usted. Aquellos le gritaban, no la escuche, ¿no ve que se opone a la obra de Dios? Hay que salvar almas,
Quédese. En ese momento, mi boca se abrió y palabras que yo no pensaba salieron de ella diciendo: el residuo debe parar para la preparación de la investidura celestial, y luego volverá con gran poder por las almas. Mas el parar ahora para encontrarse con su Dios y ponerse en total a cuentas con Él, lo capacitará para ser recibidor del excelso poder celestial, y luego lo que sea para salvación será salvo. Miré al hombre con su hijo y le dije: no se detenga, salga. Los hombres enfurecidos fueron hacia mí y él pudo salir corriendo con su hijo. Los hombres gritaban: regrese, nosotros conocemos el tiempo, nosotros somos los que sabemos. Pero el hombre corría velozmente y su hijo tras él. Al verlos correr dijo mi acompañante: así hacen los padres que salvarán sus hijos, dejarán todo. Mientras este hombre corría, le veía tirar, como de sus manos, cosas. Estas eran en sus manos pequeñas, pero al tirarlas se hacían enormes. Le vi tirar un carro, una casa, un negocio de gran dinero. Este siguió corriendo y entró a la montaña a suelo seguro con su hijo. Yo me alegré tanto de su resolución y valentía. Y, mientras me gozaba con esto, me acordé de los que lo detenían, y miré hacia ellos en ese momento. Entonces, vi como una nube se posicionó sobre ellos, y grandes gotas de sangre caían y manchaban sus ropas. Estos se miraron, pero sin importarles mucho su trabajo, continuaron con insistencia estorbando el camino de todos los que corrían hacia las montañas. Entonces les exhorté diciendo: arrepiéntanse y humíllense ante Dios, ¿es que acaso no ven el peligro? Una furia se encendió en ellos y corrieron a tratar de hacerme daño. Pero la escena pasó y escuché una voz que dijo, Ezequiel 37 y Apocalipsis 9, 13-21. Amados, quiera Dios que cada uno de nosotros entendamos las palabras del Señor, y procedamos para ser salvos. Que el Señor me los bendiga. Himnos. 179, ¿has oído el mensaje? 368, ama a tus prójimos. ¿Has oído el mensaje del regreso del Señor? La trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti. Si con Cristo te alistas a vivir, Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos
Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habita